Estamos con representantes del Frente de Izquierda. Ya sabemos que en estos días, luego de la oficialización de las distintas listas, empieza la campaña en pleno. Es habitual que cada uno de los partidos políticos busquen a alguno de los representantes a nivel nacional para que también puedan conversar con los vecinos de un determinado lugar. ¿Qué propuestas que a veces se conocen, a veces hay caras más conocidas o menos conocidas, gente que trabaja desde hace mucho tiempo, como ya lo tuvimos a Sergio Bonuccelli en esta misma semana, pero coincidentemente en estos días, por estas horas, ahora mismo, está empezando a recorrer la ciudad de Zárate Juan Carlos Giordano, diputado nacional del Frente de Izquierda. ¿Lo dije bien? Le damos la bienvenida. Pero bárbaro. Buen y día. Agradecidos y bueno, y felicitaciones por ese pase que estábamos expectantes a ver cómo iba a ser, ¿eh? Pero viste cuando los médicos te dicen, ¿y cómo? Me duele, ¿de cuánto? ¿De 0 a 10? ¿Cuánto le duele? ¿Cuánto le Pero duele? lo tiene que determinar usted, no yo. Uy, a Juan Carlos lo necesitamos acá todos los días. Aparte con el humor cordobés, viste, Claro, que bueno. hasta en el tono se le nota, ¿no? Cordobés es Cruz del Eje, ¿no? No. Lo que pasa es que los cordobeses me dicen porteño y los porteños me dicen, uy, sos cordobés. Y bueno, estoy ahí en el ensamble, todavía estoy en la transición. Bueno, pero a propósito de eso, sí, nacido en Córdoba. Nacido en General Cabrera, es un pueblo que está entre Río Cuarto y Villa María. Ah, no, pensé que era Cruz del Eje. Después me fui a vivir, pegué un salto. Ajá. Me fui a vivir de un pueblo de 10.000 habitantes a uno que tiene 2.031 electores, Carnerillo. Ah, mirá que... Eso estoy hablando de la década del 70. Y en el Ajá. 79 me fui a estudiar a Córdoba, abogacía, me recibí a los 6 años de estudio. ¿Profesión que ejerce? No, porque mi objetivo era tener una carrera que me permitiera trabajar. Por lo tanto, en la época de la dictadura, rendí un examen de ingreso para entrar a la universidad, año 79. Y antes que cayera la dictadura, entré a tribunales de la provincia de Buenos Aires, porque me exigían 6 materias de derecho, un examen ideológico y uno de dactilografía, 60 palabras por minuto. ¿Un examen ideológico exigían en ese momento? Ideológico en la época de la dictadura. Claro, Bueno. le preguntaban, ¿y la justicia? ¿Qué opina? Y uno tenía que poner, bueno, la justicia, la división de poderes, esto, qué bien la justicia. Y sí, claro, un examen ideológico. Con respuestas armadas ya. Claro, bueno, sí, era. Bueno, de todas maneras uno lo identifica perfectamente. No sé si no se han retomado en algunos cargos, en algunas provincias, en algunos lugares, también volver a ese tipo de exámenes, ¿no? Sí, bueno, claro, ahora con la CIDE millonaria de todo el aparato ultraderechista, estamos todos observados, sí. En la investigación que se sigue haciendo. Bueno, pero volviendo al tema, claro, si no, se nos va a pasar el tiempo. En la provincia de Buenos Aires, o sea, sí, ya instalado. Pero en el año 98 claro. me vine a instalar a la provincia de Buenos Aires y demás, y bueno, ya fui diputado nacional en el 2017, ya fui diputado nacional como parte de las bancas rotativas del Frente de Izquierda. Con Sergio somos parte de Izquierda Socialista. El Frente de Izquierda tiene 4 partidos nacionales hoy. Sí. Entonces hoy, con la diputada de Mendieta, que es también de nuestro partido, Izquierda Socialista, somos parte de las 5 bancas nacionales que tiene el Frente de Izquierda. Así que bueno, en el 2021 también fue diputado. Hace poquito volvió a trabajar siendo diputada nuestra de Izquierda Socialista, del Frente de Izquierda, Mónica Slotauer, que ella es delegada del Ferrocarril Sarmiento. Sí, claro. Ella estuvo asistiendo, ayer por ejemplo con el tema del fentanilo se hablaba de la masacre de Once. Bueno, la masacre de Once, con 52 muertos y 800 heridos, por lo que fue, Mónica y el cuerpo delegado eran los que denunciaban mirá que la plata que le mandan los subsidios a Ciriliano se la está llevando afuera, no está invirtiendo, ojo con los trenes, ojo con el vaciamiento, y ocurrió la masacre. No se los escuchó a los trabajadores, sí. Y ella después tuvo que asistir porque trabaja en Once, en el sector de limpieza, cuando fue el choque. Y son ellos los que después tuvieron, ellas y ellos, compañeras y compañeros nuestros, lo que tuvieron que asistir a los heridos, a los asesinados, bueno, una barbaridad. Pero ella fue diputada y ahora estamos en este último tramo hasta fin de año con la diputada de Mendieta. Así que bueno, esas son nuestras bancas. Juan Carlos, desde el 2020 estás reemplazando a Romina del Pla. Claro.
Sí, sí, dentro fuimos de la Cámara de Diputados. distintas rotaciones que ha habido. En la última de ahora, reemplacé yo a Nicolás del Caño, Exacto. porque ahora es por los distintos cupos, ¿no es Claro, cierto? bueno, eso es lo que muchas veces tenemos que comprender, porque no todos hacen esa rotación en todos los No, espacios políticos. nadie, En general, los únicos son del Frente de Izquierda, que no quieren referenciarse, y creo que son los únicos que pueden salvarse de esa casta que terminó identificando Milei, pero que en realidad no para eliminarla o para evidenciarla en sus errores, sino más bien para reemplazarla con sus propios Así seguidores, ¿no? es parte de los políticos tradicionales. Juan Carlos, y sí. aparte te olvidás, mencionar que en el 2015 fuiste candidato a vicepresidente de la Nación con Jorge Altamira. Sí, sí, Que claro. fueron derrotados con la fórmula del Caño. No, bueno, en la provincia de Buenos Aires ganamos, sí. Pero bueno, lamentablemente... Bueno, pero es todo para una trayectoria, ¿no? Sí, pero lamentablemente, cuando tenemos un frente de izquierda unitario que nos une lo que dice... lo que dice usted, Sí. en el sentido, nos une un programa, nos une de que todos los partidos que estamos en el Frente de Izquierda rotamos en nuestras bancas. Hemos presentado de vuelta nuevamente el proyecto hace días, ganamos como una docente, y así como Milei se financia con la criptomoneda internacional, con las valijas que le llegan de Estados Unidos, o las cenas o almuerzos que hacen en Puerto Madero, cobrando $25.000 por cubierto con grandes capitalistas, nosotros somos partido de laburantes, de trabajadores, que nos financiamos con el aporte voluntario de nuestros. Entonces no hay que dividir. El Frente de Izquierda siempre nosotros, izquierda socialista, muchas veces cuando vienen, ahora no hay paso, Claro. pero muchas veces cuando hay paso diciendo, no, bueno, vamos a dirimir las candidaturas nuestras en el Frente. No, hay que hacer una unidad 100% porque no nos unió en su momento la disputa por las candidaturas, sino por un programa de fondo que hay que hacer valer, ¿no? Juan Carlos, ¿y en esa unidad hay 100% de acuerdo? ¿O hay también conflictos y hay forma de llegar al mismo objetivo, pero por distintos caminos? No, porque el objetivo, más allá de los distintos partidos que los conformamos, somos todos partes de la verdadera izquierda, de lo que se dice la izquierda revolucionaria. Y esto lo digo porque muchos por ahí confunden, diciendo, bueno, la izquierda que tiene que ver con el kirchnerismo, la izquierda que está ligado, simpatizada con el peronismo. No, nosotros no tenemos nada que ver. Es más, nos constituimos como Frente de Izquierda en el 2011, en pleno gobierno de Cristina Kirchner. Entonces, está la ultraderecha hoy, pro ultraderecha, la Libertad Avanza y sus cómplices, después podemos hablar de tema en el Parlamento, la CGT cómplice, la CGT peronista cómplice, porque está en un pacto con el gobierno y no apoya las tan importantes luchas que hay. Está el peronismo y está el Frente de Izquierda Unidad. Inclusive he ido muchas veces a dar charlas a otros países y demás, y nos preguntan, bueno, la izquierda, cuando yo pregunto, ¿y la izquierda volvería a la izquierda al gobierno? ¿Y quién es la izquierda? ¿El peronismo? No, nosotros no tenemos nada que ver, nosotros somos el Frente de Izquierda. Bueno. Entonces, teniendo un programa tan valioso como lo es el programa del Frente de Izquierda, bueno, podemos tener diferencias, no quiere decir que no, porque somos partidos distintos, pero nos une estratégicamente. Un objetivo común. Sí, claro. En distintas oportunidades, quien ha sido candidata a presidenta, como Miriam Bregman, en el último tiempo, en quien se referencia, porque probablemente es la persona de la izquierda que más frente le ha podido hacer a la derecha, con un discurso sólido, con argumentación. Entre sus argumentaciones siempre expone que la situación de recorte que está teniendo Milei en su gobierno no es un programa ni siquiera que él lo haya organizado, sino que es el Fondo Monetario Internacional, que ahora a sus anchas le presta dinero para que sigamos engrosando la deuda, y él es un ejecutor de esos recortes que siempre ha planificado el fondo para que nos presta plata, pero que después se la devolvamos con intereses, ¿no? Bueno, no hay que las cosas por su nombre, en el sentido, es un gobierno de ultraderecha, el de Milei, a tal punto que ha invitado a Argentina, estamos presentando ahora una denuncia penal para que si llega a venir haya una captura internacional y que quede detenido Benjamín Netanyahu, que es el responsable, está condenado por la Corte Penal Internacional por genocidio, delitos de lesa humanidad contra el pueblo palestino.
Netanyahu no puede ir más que a Estados Unidos porque Estados Unidos financia el genocidio israelí. Estamos hablando no del pueblo de Israel, sino del sionismo israelí. Y va a venir acá a Argentina, es una barbaridad tremenda. Entonces, y está aplicando una motosierra salvaje sideral y como parte del Fondo Monetario Internacional. Porque esto es importante a los fines de todo este debate. Si se le da al Garrahan, el gobierno, ¿qué dice? Si se le da al Garrahan, si se le da a las y los jubilados, si se le da la plata que pide discapacidad, entra en crisis el equilibrio fiscal. No. Argentina está desequilibrada precisamente porque el gran agujero donde se va la riqueza nacional y lo que produce el pueblo trabajador son a los pagos de la deuda externa. El 9 de julio se pagaron 4.300 millones de dólares. Eso significa, sacamos la cuenta, 70 años del salario de las residencias del Garrahan. ¿Cómo puede ser que un jubilado que se le da 40.000 pesos, que es lo que prevé la ley esta que está votada y que el gobierno vetó de manera salvaje, va a entrar con 40.000 pesos más, se va a 440.000 pesos? La canasta de pobreza hoy está en 1.150.000, la nueva publicación, y ya todos están diciendo que como mínimo 2 millones de pesos. Estamos hablando de jubiladas, jubilados, estamos hablando de obreros de Siderca, todos están. La mayoría de las y los trabajadores está por debajo del nivel de pobreza y algunos de indigencia. Y todo eso está detrás del Fondo Monetario Internacional. Y claro. Lo que sorprende también es que a pesar de esto haya una gran parte de la ciudadanía que todavía se nota con con un cierto convencimiento de que hay que seguir haciendo sacrificios que se pueden ir recortando a lugares que son claves para nuestra vida común, como la ATMAT misma, que ha sufrido recortes y que ahora ha quedado en el ojo de la tormenta respecto de que si hizo o no hizo los controles sobre el fentanilo adulterado y las aplicaciones que siguieron después, provocando ya 96, 97 muertes, sí, creo 100. que se dijeron ayer en la comisión de la que, ayer se reunieron las comisiones de salud y varias para hablar sobre el tema del fentanilo. Creo que estuvo participando ayer. Sí, estuve participando, sí, a las 9 de la mañana que se convocó de emergencia. Bueno, son verdaderos asesinatos. ¿Por qué? Porque quien recibe el fentanilo adulterado de manera mafiosa, porque estamos hablando de un gran negocio capitalista con medicamentos que deben ser controlados por el Estado Nacional, y como el Estado Nacional, según mi ley y demás, no tiene que tener controles, tiene que ser todo en nombre de la libertad, son personas que están en terapia intensiva, que le dan esa especie de morfina. El estado de indefensión es completo, ya llevan casi 100 muertos y nos vemos las condolencias para los familiares y demás. Ahora hay un nido porque el fentanilo que está ligado al tema narco. Patricia Bullrich que dice nosotros estamos contra los narcos. Mentira completa. Segundo, los grandes laboratorios. Ayer hay uno de ellos, y que salió un gran reportaje en Clarín, le hacen una nota y él dice, yo hago un negocio, yo soy un comerciante. Sí. Hago negocios con los laboratorios. Una vez invertido $200.000, compré no sé qué en Corea. A mí me mueve el negocio, no me mueve la salud. Y hablando de ese negocio, también llama particularmente la atención el silencio del ministro de Salud, que viene justamente de la parte empresaria de aquellos sanatorios que trabajan muchas veces con estos laboratorios. Lugones, ¿no? Claro. Hay un cóctel y una situación bastante grave que se empieza a mezclar incluso en esta campaña política con las recusaciones a ciertos jueces solamente porque tengan un apellido. Pero bueno, es una situación bastante difícil de que pueda comprender la ciudadanía, porque quienes nos dedicamos al oficio periodístico ni siquiera podemos alcanzar a tener comprensión exacta de las cosas que van pasando. ¿Cómo transmitirle a la ciudadanía, en todo caso, que tienen que tener confianza en esos representantes y cómo hablarles a ellos para que salga un poco de esa situación prácticamente de desidia del votante, ¿no? Claro. Lo que pasa es que, claro, uno ante cada tema está muy bien lo que dice usted, cómo actúa cada uno. Ayer, por ejemplo, con el tema del fentanilo, está la diputada del PRO, Yudice, que dice no, el fentanilo, la impunidad, y al otro día, el día anterior, había defendido
de que no tiene que haber comisión investigadora para investigar la estafa cripto de Milei. Claro. Y después vas a encontrar al peronismo que dice que bárbaro el fentanilo, esto y demás, el gobierno nacional que no hace los controles, pero en su momento cuando fue lo de la pandemia, la vacuna se producía en Garín, en un laboratorio que le ponía plata también al peronismo, y no había, se la mandaban a AstraZeneca y demás, y después tuvo el vacunatorio VIP. Y cuando hablamos de la masacre de Once, estamos hablando de un gobierno de Cristina Kirchner. Entonces, hay que saber distinguir, efectivamente, y nosotros desde nuestras bancas, nuestras diputadas y diputados, cómo llevar la voz de las y los trabajadores que lo necesitan, porque el otro día me paró una señora y me dijo, yo lo escuché, lo mismo que yo quisiera decir, lo mismo que yo quisiera proponer, decir, hablar, lo están diciendo ustedes. Y se refería al Frente de Izquierda Unidad. Y es muy importante porque, claro, gran parte de nuestras intervenciones son en defensa del Garrahan, en defensa de la y los jubilados, defensa de discapacidad. Son todos los sectores que están movilizados y necesitamos llevar no solo la voz, los discursos, sino los programas de ello. Aumento para las y los jubilados, discapacidad del Garrahan, y no para una deuda externa, usurera, fraudulenta, ilegítima, que viene de la época de la dictadura. La pagaron todos los gobiernos, la reconocieron todos los gobiernos. Ayer cuando hubo una reunión, después también de la Comisión de los Gobernadores, que ahora los gobernadores supuestamente se dan cuenta de que hay una motosierra y les piden los fondos nacionales. Pero los gobernadores, los diputados de los gobernadores, le han votado el DNU que le facilitó a Milei un nuevo endeudamiento por 20.000 millones de dólares. Y esa plata fue a la bicicleta financiera a comprar bonos de transferencia del Banco Central, del Tesoro. No fue a trabajo, salud y educación. Entonces Argentina está desquiciada, efectivamente, por ese nivel de dependencia, de sometimiento, en el cual ahí están involucrados todos. Por eso decimos que hay que luchar contra la motosierra de Milei, los gobernadores y el Fondo Monetario. No es indiferente para una luchadora, un trabajador, mujeres y disidencias, todos los sectores, tener o no tener diputadas y diputados de izquierda, porque de manera consecuente estamos probando de que, bueno, estamos para eso, para llevar adelante un programa completamente distinto al gobierno actual, a los que tuvieron antes. Fanny, audiencia, estamos hablando con Juan Carlos Giordano, diputado nacional por el Frente de Izquierda, que, bueno, ahora vamos a hablar también con Sergio Bonuccelli, que es referente del Frente de Izquierda como candidato a concejal acá en la ciudad de Salta. Ya vamos a hablar un poquitito qué actividades van a tener el día de hoy. Pero me quedé pensando algo, Juan Carlos, cuando dijiste que no solamente el gobierno tiene responsabilidad, sino que hay cómplices, y mencionaste la CGT, ciertos sectores del gremialismo, y dijiste, ya lo vamos a charlar. ¿Me lo resumís en un ratito? Es escandaloso que las y los jubilados todos los miércoles se movilicen, son apaleados, reprimidos, y la CGT no haga nada. Que el Garrahan haya hecho una marcha desde el hospital al Congreso, a Plaza de Mayo, con un montón de acompañantes del sindicalismo combativo, en el caso nuestro, que somos, fomentamos, somos parte del sindicalismo combativo con Rubén Sobrero y tantas luchadoras y luchadoras, y la CGT está ausente. La CGT convocó un paro el 10 de abril, fue un paro exitoso, aunque la UTA no convocó. Hay movilizaciones todos los días, y la CGT peronista, Daer, y este canalla de Andrés Rodríguez de UPCN, que cuando uno va a hablar de estatales, del INTA, del INTI, del Garrahan, tienen paritarias firmadas al 1% mensual. Pero eso lo firma Milei y lo firma el Ministerio de Trabajo y lo firma UPCN, es un sindicato de la cúpula central de la CGT, que está en el pacto con el gobierno de Milei y está en el pacto con el PJ de bonaerense, porque fueron a pedirle Daer y UPCN, Andrés Rodríguez, a Kicillof que lo ponga en las listas del 7 de septiembre. No lo puso y dijo, bueno, ahora vamos a pedir, en todo caso, para ser diputado nacional el 26 de octubre. Claro, sí. Pero es una vergüenza completa. Entonces, Milei, que tiene una minoría en el Parlamento, ¿cómo puede avanzar? Avanza por la complicidad de la CGT y avanza porque diputadas y diputados de distintos bloques, incluido del peronismo, cuando le han hecho falta votos para la ley base, para el DNU de la deuda externa, para vetar a las jubilaciones o vetar las universidades, ha contado. Y Pichetto, por ejemplo, si uno lo ve, Pichetto ahora se hace el canchero, pero que criticando al gobierno, dijo, no, bueno, esto, o pedir alguna sesión especial. Pichetto votó
el DNU de la deuda, la coalición cívica, el DNU de la deuda. Y Cristina Kirchner dijo, pero che, ¿cómo puede ser que gente que fue en nuestra boleta vote con Milei? Cuader, el que lo encontraron con $200.000 que está detenido en Paraguay, que se hizo mileísta ahora, salió en las listas de Alberto y Cristina Kirchner. Eso es una reflexión muy importante, porque ahora Kicillof dice, hay que ponerle un freno a Milei. Sí, bueno, pero fíjate que la gente que ha votado al peronismo en su momento, Unión por la Patria, ahora Fuerza Patria, muchos de ellos han votado con Milei. ¿Cómo no van a votar? ¿La van a votar a la ultraderecha? Entonces, ¿cuál es? Esto es todo un tema, digamos, por eso estamos diciendo, mirá, fíjate bien, y aparte porque el repudio también es otro tema también, de mucha gente, trabajadores descontentos que no van a ir a votar, y lamentablemente el hecho de no ir a votar, que es una muestra de repudio, no se va a contar ese repudio, porque eso después, cuando van a después de terminar los cargos, los porcentajes se sacan por la gente que fue a votar, Claro. no por los que no fueron a votar. Entonces está bien repudiarlo por ese lado, pero no castiga no ir a votar. Castiga de verdad votar al Frente de Izquierda, que si tenemos más diputados del Frente de Izquierda, lo vamos a usar para todo lo que estamos haciendo. Y bueno, perdón. Sí, no, le iba a pedir a Sergio que hiciera un pequeño resumen sobre las actividades que ustedes van a realizar acá. Y nos quedamos reflexionando en lo que dice Juan Carlos Giordano. No es que no pensemos o no tengamos miradas que nos hacen observar justamente las cosas que él está diciendo. Pero bueno, a propósito de esto, la visita será para poder conversar con algún sector de la ciudadanía para acercarles las propuestas, Sergio. Mirá que para silenciar a Sergio, un cordobés tuvo que imponerse acá, ¿eh? Sergio, buen día, no te Buen saludamos. día, ¿cómo están? Gracias por la invitación, como siempre. Sí, hoy vamos a hacer todos los medios posibles. La recorrida ya tenemos pactado con muchos medios, y tengo que decir que hay muchos que no han querido tomarlo. Viste que yo no tengo... Pero problema muchos en sí, decirlo. muchos sí, bienvenido, muchos sí, agradecido. por supuesto. Y Buenísimo. algunos que Me me llama han la dicho atención que no los tomen. que no querían hacer la entrevista. Y después al mediodía nos vamos a la portería Siderca, a la entrada y salida del turno mañana y tarde. Vamos a conversar con los trabajadores ahí, las trabajadoras, a repartir volantes y a presentar nuestros proyectos, tanto para nivel provincial, nacional, como para la ciudad. ¿Campana tiene candidatos a concejales por el Frente de Sí, Izquierda? está la lista. Ah, está en la lista. Sí, Perfecto. sí. Tenemos en toda la zona están las listas ya oficializadas. 1,9% de inflación hubo según el último registro del INDEC, por lo menos el dato que se dio a conocer. Bueno, ¿hay alguna reflexión? Porque el gobierno, si uno mirara todos los títulos, hay varios diarios de tirada nacional, especialmente, que se han encargado de dibujar un título como diciendo que la suba del dólar, que fue del 13% en el mes pasado, no impactó de lleno en la inflación que hemos registrado. Digo una cosita y te dejo. Sí, Yo pero tengo claro. negocio. Este mes yo no tengo negocio de todo lo que es la repuestería de mi trabajo, ¿no? Este mes... Repuestería. Sí, todo lo que es repuestería, artefactos de gas. Este mes, ¿qué pasó? Un 12% de aumento tuve en los hormonas. No, Sí. el dólar trasladado, el aumento del Eso, dólar prácticamente ahora sí, trasladado. Bueno, pero en función de esto hay mucho para reflexionar, porque uno también, si mira detrás de esta convalidación, incluso la nota del diario Clarín refleja la cantidad de gente con vehículos nuevos que han sido adquiridos en esta época, es decir, como sectores muy florecientes y otros que obviamente, si uno va a un comercio, ve la desesperación de alguien por que uno entre para comprarle algo, ¿no? Sí, tenemos compañeras farmacéuticas que lloran en su trabajo porque le tienen que indicar en la cola de una jubilada y jubilado que está comprando remedios, que le preguntan a la farmacéutica qué remedios tacha y qué remedios le aconsejan no comprar porque no lo puede comprar. Las y los jubilados que son víctimas de las grandes tasas de interés y los grandes bancos.
por ejemplo, las y los jubilados, el otro día salió una nota que lo hablamos en una comisión también, del sobreendeudamiento de las familias, el 300% anual para comprar remedios y para comprar alimentos. Entonces estamos hablando que el 1,9 no lo siente, por eso hay un quiebre. Mucha gente dice, no, pero la gente que lo va a volver a votar a Milei, ojo, porque ya se está demostrando con la abstención de que no se va a votar. Pero el 1,9 es mentiroso no porque haya una manipulación de los índices por parte de las y los trabajadores del INDEC, sino porque la medición se hace con una canasta tan atrasada que ya no mide lo que gasta un trabajador, una jubilada y un jubilado. Y como dice usted, hay un sector que, claro, con el dólar, ¿no? Es decir, controlado, que no está para nada controlado, porque ya hubo un impacto muy grande en el aumento del 14%, puede ir a viajar ¿no? Es decir, al exterior y demás, pero eso es una partecita muy ínfima. La mayoría del pueblo trabajador, no solo que los salarios son de pobreza, sino que nos hemos encontrado, y cuando hay paros, movilizaciones, uno se entera mucho más, que tienen que trabajar 2 o 3 lugares, haciendo changas, arriesgando su seguridad y la de los pasajeros en muchos casos. Los choferes de la UTA tienen que laburar 12 horas muchas veces, haciendo horas extras, y después le tienen que dejar 3 o 4 horas para el Uber. Y estuve en Río Grande, Tierra del Fuego, gente que trabaja 2 o 3 lugares, los docentes que tienen que trabajar 1 lugar, 2 lugares. O sea, es una cosa, la residencia del Garrahan trabajan 12 horas por día. Claro. Y los pasaron a becarios, donde le fijan una jornada laboral de 15 horas diarias. 15 horas diarias para un profesional que tiene que estar, ¿no? Cirugías, lúcido, descansado, ¿no? Es decir, le queda de 15 horas diarias, ¿cuánto le queda de las 24? 9. En las 9 tiene que dormir, comer, bañarse, abocar a los chicos a la escuela. Es una barbaridad. Entonces, este dato no se siente. Aparte porque lo otro que quería decir, esto hay que medirlo en función del 25% del primer mes de Milei y del 20% del segundo mes de Milei y el 15% del tercer mes de Milei. Hay que hacer cuánto es la anualización. Claro, y en eso la pérdida salarial y jubilatoria es sideral. Juan Carlos, y por ahí quiero, para cerrar, porque ustedes ya veo que tienen una agenda bastante completa durante la mañana, la división de las elecciones provinciales contra las nacionales, ¿no? La eliminación de las PASO, bueno, pero evidentemente esta prueba que tiene el electorado, primero en provincia de Buenos Aires, con un resultado que puede llegar a modificar o a prestar atención en la parte nacional, ¿le benefició al Frente de Izquierda? Son todas especulaciones. Eso no lo decidimos. Es una pregunta personal. Eso no lo decidimos nosotros. Nadie nos consultó. La verdad que ha sido todo un manejo y una interna entre del electorado, sí, claro, las dos fuerzas principales. Sí, porque el 27 se podría haber puesto en el mismo, porque el 27 dijeron que no a las PASO. No a las PASO porque la gente está cansada y esto y cómo puede ser y demás. Y desdoblaron la provincia de Buenos Aires por la interna entre Kicillof por un lado, Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y demás. Eso es lo que también ve la base peronista, los trabajadores, sectores populares peronistas que están viendo la motosierra de Milei, cómo enfrentarla en mejores condiciones, y ve a su dirigencia que está especulando electoralmente, sacame acá, poneme allá, qué especulación, si lo hacemos antes nos va a perjudicar o lo hacemos después, porque a los intendentes, eso es una barbaridad. Una junta electoral que también tiene sus problemitas porque todavía no puede afianzar la lucha entre las listas del peronismo, ¿no? Candidatos testimoniales, los intendentes que son repudiados, van a ir de candidatos, no van a asumir, eso es una barbaridad, con una crisis muy grande que tienen, ¿no? Porque no hay referente. Yo lo decía el otro día, mirá, Nicolás del Caño, que va de candidato en la tercera sección electoral, que ahora renunció como cosa para que suma yo en Mónica Slotauer, delegada ferroviaria, que también lo acompaña en la tercera sección electoral, Romina del Pla, que va en la primera sección electoral, es diputada, Cristian Duarte, compañero nuestro ferroviario. La verdad que
esas figuras son mucho más reconocidas que todo el resto. Sí, sí. Que somos genuinos. Bueno, no... Y no son testimoniales, digamos, que cada Y no uno de ellos son- se no, presenta en sus claro. lugares y va a No, asumir sí, esos aparte porque cargos. estamos todos los Juaní, días. mira, si estamos yo todos le saco esta papel y se lo rompo, se Sí. vuelven locos durante el día. A ver, porque tienen una agenda Sé que completa. ya tiene una agenda para minutos, Yo nada más. Vamos a respetar el los último, tiempos. el último minuto que quería era trasladarlo a su lugar, que es donde defiende las ideas de la izquierda. ¿Con qué agenda esta misma semana? ¿Cuál es el tema que ustedes creen que va a poder llegar a salir cuando se está tratando de dirimir, digamos que el gobierno está acusando Recibo de un sector que se le empezó a oponer con ciertos proyectos que, bueno, fueron vetados por el gobierno nacional y que Milei quiere seguir defendiendo, ¿no? Estamos esperando una sesión de la oposición en diputados para rechazar los vetos a las jubilaciones y a discapacidad que promovió Milei a las leyes que se han votado y que ya deberían estar vigentes. Todavía no está No, pero tiene eso fecha. depende de la oposición. Claro. Por eso digo, Milei por un lado, el PRO, los radicales peluca, y después por el otro lado está la oposición. A nosotros nos han dicho, desde la oposición, estamos hablando del peronismo, de Pichetto y demás, deberíamos hacer la sesión, pero nuestros diputados y diputados están de vacaciones, las vacaciones de invierno. ¿Todavía están de vacaciones? No, pero dejaron pasar una sesión el 16, dejaron pasar la del 23, dejaron pasar la del 30, ahora se hizo la del 6. Es decir, no están de vacaciones, pero están negociando, claro, esta ¿no? semana y la otra, y no se sabe si la otra. Bueno, Eso no puede ser. Bueno, hay una... A nosotros siempre nos va a encontrar. Bueno, pero hay una negociación permanente, evidentemente que a la izquierda no la van a llamar No, y sí pero algunos... esa negociación de los y gobernadores, eso- dame la eso, TN de acá, claro, yo es te eso. voto acá, están negociando migajas ajenas, no a la izquierda, al pueblo trabajador de las provincias. Claro. Y el 16, el día jueves, hacemos una reunión de todo el sindicalismo nacional. Van a venir referentes de un montón de dirigentes sindicales de las provincias y demás, en la universidad, en las facultades sociales, Donde en Cava. en la Universidad de Buenos Aires... Claro, sí, para reunirse y demás y hacer lo que no hace la CGT, que es apoyar las luchas y fomentar un nuevo sindicalismo, porque tenemos que derrotar a Milei. Eso es la semana que viene. No, ahora es el sábado. El sábado. Ah, Hoy es sábado, jueves, viernes, sábado. 16. Este sábado, bueno. Con la listo. referencia de Rubén Sobrero, bueno, va a estar Mónica Soltauer, nosotros vamos a estar apoyando y demás, porque eso es muy necesario, sí. Bien. Exactamente. Bueno, cumplimos con el tiempo que le habíamos asignado. Porque Demasiado, ¿no? No, Sergio está desesperado porque tienen 5 minutos para llegar a otro compromiso. Así que bueno. Vos sabés, tengo que ir a ver a Coca, así que... ¿sabés? Ah, bueno, no. Y yo está hoy bien. cuando venía me Estiremos, lo sacó, dejamos acá. ¿cómo se llama la FM? Cielo. FM Cielo, estuve en un reportaje cuando estaba viniendo. Así que bueno, está bien. muy agradecido de nuestra No, al parte contrario. por la invitación y felicitaciones por su tarea profesional de trabajadores, Bueno. Y trabajadores. son colegas amigos, no se hagan problemas. Bueno, no, gracias por venir. Hemos estado charlando con el diputado nacional Juan Carlos Giordano, quien representa al Frente de Izquierda Unida, ¿no? Y también con Sergio Bonuccelli. Yo me estoy despidiendo hasta el lunes, porque mañana nos tomamos el receso. Y ¿Algún nos vuelo encontramos... internacional? No, tanto como eso, no. Yo te acompaño. Hasta acá, para tratar de también terminar mis tareas docentes que Otro ya me compromiso. están exigiendo en este momento. Ufa. Que Bueno. tenés el mismo sueldo que tiene el diputado. Obviamente que sí, y orgullosamente. La aceptación por parte de Bonuccelli, que cuando llegue a ser Está diciendo concejal- que sí, porque yo no lo estoy viendo a No, Sergio. ya, Él está yo diciendo lo tengo que sí, grabado, ¿no es que cierto? ya tiene el compromiso de la donación de la dieta hasta el límite del sueldo docente. Está bueno. Renzo Albornoz, muchas gracias por acompañarme siempre en todo el trayecto de Conciudadanos. Así Somos sigue ahora en tus manos con la música y cumpliendo con los avisadores. Gracias.